aquí se habla, inclusive, es una cuestión que yo no entiendo. Una expresión que dice, hay que buscar un candidato de oposición potable para los centros de poder imperial y para que sea aceptado por quien pierda. Es una estupidez política propia de un país indigno, donde hay indignidades, digamos. Además, es una gran contradicción, porque el candidato más potable es el que menos le sirve al país, el que más le sirve a Maduro. El candidato más potable es el más derrotable, y el menos potable es el que tenga suficiente perfil, fuerza, coraje y determinación para derrotar al gobierno y para imponer los cambios que se requieren en el país. Eso no puede ser. Entonces, las otras cuestiones que han dicho por aquí, muy valiosas. ¿Por qué se agrede a las manifestaciones? Bueno, por eso, porque los votos no dan, el liderazgo en positivo no da. Aquí las maniobras y el miedo. Yo me separo del gobierno definitivamente en el 2015, proyecto cuando pasó lo que pasó con la Asamblea Nacional. Cuando yo vi que la actitud del gobierno, que perdió los 2/3 de la Asamblea, no era la de rectificar para ver en qué estaba fallando el gobierno y la dirección política, para reflexionar, rectificar, sino que se planteó la idea de burlar la decisión popular de dar la mayoría a la oposición y montarle paralelamente a la constituyente. Yo digo, no, esto no fue lo ejecutivo, esto va por muy mal camino. El camino del autoritarismo que llega a las grandes dictaduras en los países, comienzan por un desconocimiento sistemático y creciente de la institucionalidad y de las reglas de juego en democracia. Eso es muy peligroso, porque se empiezan a llenar los vacíos electorales, de apoyo popular, de fuerza política, que los errores políticos dejan, empiezan a ser llenados con aparatos de Estado para mantener el poder. Y ese es un camino que no tiene regreso. Y lo que estamos viviendo en Venezuela hoy. Tengo llamada. Muy buenos días. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Aló. Aló, buenos días. Aló, buenos días, licenciada. Buenos días al invitado del señor Silva de la Caracas. Adelante, señor Silva. Primero, para amigo socio, ya sabemos que el señor numeral número 1, numeral número 2 y el numeral número 3 no tienen argumento político, ni siquiera legal, para, para tratar de entorpecer lo que el pueblo quiere que un cambio más en segundo lugar, yo estaba analizando la situación y pienso, señor Tino Pérez, esta es una maniobra del gobierno para que dentro de unos más o menos unos 6 meses, 6 o 7 meses, de repente tomar una decisión visto lo que usted acaba de decir, lo que está viendo los países internacionales que están en contra de todas estas determinaciones para que el equipo y la señora María Corina no avance en su campaña electoral para luego tomar una decisión y decir, bueno, como que 2 meses para las elecciones, pero sí se consideró la habilitación de María Corina. ¿Qué opina usted de eso? Gracias. Mira, tu apreciación es muy lúcida, porque pone el punto de observación donde está enredado el gobierno. El gran enredo que tiene el gobierno es que tiene una elección encima que no puede burlar su fecha porque el acuerdo de Barbados lo obliga, la mayoría del país lo quiere, él no tiene votos, él desearía no hacer esas elecciones. Y el otro problema es que la capacidad de maniobra con la que él viene complementando los votos para quedarse en el poder quedaron verdaderamente muy enredados, está disminuido. De allí que aquí puede pasar de todo, desde buscar una negociación desesperada para entregar el gobierno y salvar el resto del poder y salvar sus intereses, hasta buscar una justificación para que no haya elecciones este año. Y después, vencido el tiempo de María Corina, buscar una negociación bajo otras condiciones. Aquí puede pasar de todo. Y frente a eso yo creo que la postura tiene que ser la postura cívica, constitucional y legal, en fortalecer la ruta electoral
no caer en cuentos de camino, como se dice en el llano, y poner la dirección fija, invariable, en las elecciones presidenciales. Aquí tienen que haber elecciones presidenciales este año y el que gane debe tener la garantía de que va para Miraflores en los términos que el país lo resuelve. De tal manera que ahí no hay la otra posibilidad. Eso tiene que ser así. Y eso tiene que ver con lo que decía el compañero de la posibilidad del barinazo. Porque eso es. El barinazo quedó ratificado en la apreciación política con el 22 de octubre y con el 3 de diciembre. ¿Qué pasó allí? Que el país ya tiene capacidad de decisión, perdió el miedo. Sí, es lo que digo, el elector es el que va. El elector es el que tomó la decisión. Y esto es algo nuevo para todos en la apreciación política y muy malo para Miraflores. Y es que por María Corina votó la base de todos los partidos, aún los que no estaban con María Corina. No, incluyendo chavistas, te cuento. ¿Y qué pasó en el referendo sobre el exectivo? Perdón. Que sin que nadie le dijera al país que no fuera a votar, por error en el manejo de Miraflores, que dejaron ver que esa era una operación del gobierno y del PSV, Y politizaron. no se dejaron utilizar. Aquí no. Claro, politizaron. Entonces, lo que quiere decir que es un mal negocio. Eso de quitarle las siglas políticas a sus legítimos conductores de los partidos y hacer los otros no sirve. Porque Maduro lo que está comprando es cascarón vacío. Es un montón de siglas que por la crisis moral de los partidos, donde ya la disciplina de los partidos no existe, sino la conciencia, las bases populares, incluidos los militantes de los partidos, van a tomar el destino que su conciencia les dice. Voy a hacer un corte publicitario, pero te dejo un planteamiento. Tú como coordinador del Movimiento Independiente por Venezuela, al inicio del programa te hablaba de que aquí hay que poner por delante al país. Y yo siempre saco como ejemplo el caso Argentina. La Kirchner estaba ese día que tenía que entregar el poder muy molesta. Pero ¿qué hizo el partido, el Movimiento Cambio de Macri? Dijo, este señor no tiene la estructura política para ir, pero si no lo apoyamos al señor Milei, queda el kirchnerismo haciendo la corrupción que tenía allí. Y decidieron, a pesar de los insultos, Milei trató muy mal a la Bullrich, que era la candidata de Macri, pero pusieron al país primero. Te pregunto y me respondes después del corte publicitario que voy a hacer. Este movimiento que tú lideras como coordinador, Movimiento Independiente por Venezuela, ¿está dispuesto a apoyar al candidato o a la candidata única en las condiciones como está montado el gobierno y como está la oposición diluida en algunas partes? Me lo dice al regreso, para que los oyentes se pronuncien, los electores, como yo los llamo, que son los que tienen el sartén por el mango. Tú como coordinador del Movimiento Independiente por Venezuela, viendo cómo los partidos, como tú bien le dices, le quitaron las tarjetas, los judicializaron, etcétera, pero esos líderes, entre comillas, para mí algunos están allí. Yo siento que el día que le sale la sentencia, le dictan la sentencia ya definitiva, cosa que se sabía, María Corina, uno veía hombres o gobernadores de oposición allá en Miraflores tranquilitos, muy felices y sonrientes. Y la verdad es que yo, para hipócrita, yo no nací para ser hipócrita. Y de verdad, uno ve a este señor del Zulia, que bueno, no haya cómo hacer, porque quiere ser el candidato que no va a llegar a nada, porque aquí quien decide es el elector. ¿Tú estás dispuesto a acompañar a María Corina de ser necesario por el país? Mira, yo no puedo hablar en nombre personal, porque tengo un movimiento, el que respetar la decisión colectiva, gente muy valiosa. Pero la consulta. No, pero déjame decirte, pero sí tenemos definiciones muy concretas. Okay. Primero, vamos a participar porque la lucha electoral. En segundo lugar, la participación de nosotros está marcada por la necesidad de un cambio profundo en el país, estructural, para lo cual es necesario un nuevo gobierno. Sin un nuevo gobierno no se puede hablar de cambio político. Eso es correcto. Y en ese sentido caemos en una tercera conclusión,
que es que nadie por sí solo, ningún factor por sí solo puede lograr estos objetivos. Eso es correcto. Luego vamos a empezar a observar y a discutir. Ahora, nosotros lo que estamos ahorita con esto es representando el Estado de Derecho, trabajando por el Estado de Derecho. No hay que estar con María Corina electoralmente para defender su causa, que es la causa también de Enrique Capriles, porque es decir, es el funcionamiento de los órganos del poder público, es la decencia pública que requiere el país, son las reglas del juego que hay que rescatarlas. Y a partir de que se logren esas cosas, bueno, ¿con quién hacemos alianza y cuál es el rol que cada quien va a jugar? Para empujar. Pero hay que hacer unas alianzas amplias. Qué interesante. Tenemos dos llamadas. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. ¿Aló? Buenos días, adelante. Muy bien. Sí, bueno, ¿Su nombre? Alfredo López. Alfredo, ¿de dónde nos llamas? Cali. Adelante. Que no se pone a ver que el gobierno vive pendiente nada más de la inhabilitación de la candidata de Corina. Pero no se preocupan porque tienen un gobierno en sus manos de resolver los problemas día a día del venezolano, como es la cuestión de la luz, el agua. Yo no creo que aquí prácticamente están inhabilitados, son todos los venezolanos con un gobierno miserable que yo no sé hasta cuánto van a tener esta cápsula en la cabeza. Siempre un país se va a gobernar con bonitos, bolsitas de comida, y no prenden un gobierno de beneficio para una comunidad. Yo, en realidad, no estoy diciendo que está con Quillo Z, uno está con la realidad que vive este país. Y de verdad, si quieres que esta gente sea la soberbia, aquí quieren gobernar los que tienen apellido, porque el apellido que hay aquí en este país es nada. Así, estoy de acuerdo con usted. Me gustaría que le responda al señor de Katia. Lo que está inhabilitado es el pueblo por el sueldo y el hambre.